Vamos a Juan capítulo 6 y también darles una cordial bienvenida a cada uno de los visitantes, nuestros visitantes el día de hoy, a un buen grupo de visitantes, a la señora Nelly Gil, el señor Raúl Carrero, Héctor Carrero, Olga Montilla, la familia Marrero, Gianfranco, Alba, Jan, hermano Wilmer Arcilla y también Osvaldo Peroz. Ok, cada uno de ustedes bienvenidos a nuestra iglesia. Que Dios pueda obrar el día de hoy a través de su palabra. Nuestro pastor Marquina está en Barquisimeto el día de hoy. Fue desde el día viernes en la mañana, creo yo, porque tenía una conferencia que arrancaba el mismo viernes en la tarde-noche, todo el sábado, incluyendo el día de hoy, domingo. Razón por la cual no está con nosotros. Pastor Aldana, la Iglesia Bíblica Bautista de Antioquía también está cumpliendo un año más de vida, así que a Dios gracias por todo este tiempo que Dios les ha dado y orando porque Dios le pueda seguir dando muchos años más a la Iglesia de Antioquía, allá en Charallave, y el pastor, que es el fundador, se fue para allá, así que razón por la cual ninguno de los dos está. Pero la palabra de Dios igualito pues, va a hablar a nuestras vidas y nuestros corazones el día de hoy. Juan capítulo 6, ¿ya lo tiene, mi hermano? Ya lo tiene. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Vamos a leerlo del capítulo 64 al versículo 71. Ahorita los hermanos van a colocarlo también en los monitores. Juan capítulo 6 del versículo 63 hasta el versículo 71. 63 hasta el 71. Y yo estoy muy cómodo aquí y no he sacado mi predicación. Y yo decía, me falta algo. Y aquí está. El día de hoy vamos a hablar acerca de una pregunta. ¿Por qué escogió Jesús a Judas? ¿Por qué lo escogió? ¿Hubo alguna razón importante por la cual Dios lo hizo? Y es lo que nosotros vamos a desglosar el día de hoy. ¿Por qué escogió el Señor Jesucristo a Judas Iscariote, el que lo entregó? Vamos a ver las razones que el Señor tuvo para hacerlo. Ok, vamos a leer entonces Juan 6 del 63 al 71. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Muy bien, la palabra del Señor dice así: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. 64, pero hay algunos de vosotros que dicen que no creen. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús, aquí ya está haciendo el comentario Juan, por qué Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar? Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedir la bendición del Señor sobre nuestro servicio el día de hoy, en especial el momento de la predicación. Padre Santo, mi Dios, gracias te damos por ser nuestro Dios, porque tú en un momento determinado, Señor, tocaste nuestras vidas y nos diste la salvación. Aunque no fue una sola vez que pudiste, Señor, estar pendiente de nosotros para la salvación, fueron muchas veces quienes pudieron acercarse para hablarnos de ti. Pero gracias, Dios, porque nos diste la oportunidad de tener esta salvación. Gracias porque tenemos un lugar aquí, Señor, en este local donde nos reunimos para aprender más de tu palabra y ser edificados. Ese es tu propósito por el cual estamos aquí. Y te ruego, Dios, que a través de tu Santo Espíritu nos abras el entendimiento en relación a tu palabra, lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Que podamos salir diferente que cuando entramos,
que podamos, Señor, aprender de tal manera que lo podamos aplicar en nuestra vida. Bendice a nuestro pastor Marquina, a nuestro pastor Aldana, que están en diferentes lugares y están llevando tu palabra y los uses grandemente el día de hoy. Y obre, Señor, en cada una de las familias representadas aquí en tu casa el día de hoy, y cada uno de nuestros visitantes, que tú puedas también tocar y obrar, Señor, en sus corazones, en sus vidas, que ellos puedan aceptarte como Salvador el día de hoy. Señor, la honra y la gloria sea para ti en todo cuanto hagamos. Ilumínanos a la luz de tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bien, acabamos de leer Juan capítulo 6, del versículo 63 al versículo 71. Y les decía, ¿por qué escogió Jesús a Judas? ¿Tú te das cuenta, hermano, o mejor pregunto, ¿hay alguien aquí que se llame Judas? Nadie, ¿verdad? ¿Ha escuchado en algún momento de alguien que se llame Judas? Usted de repente conoce a un Pedro, a un Juan, a un Felipe, a un Esteban, ¿ok? Y otros nombres, pero que usted pueda conocer a alguien que se llame Judas. Y el nombre de Judas, hermano, quedó pues mal parado, ¿no? Si se puede decir así, un nombre de deshonra, el nombre de la traición. De hecho, acabamos de leerlo ahorita en los versículos del 63 al 71, donde el Señor nos aclara muchas cosas ahí, queremos desglosarlas en el transcurso de esta mañana. Pero la pregunta, ¿por qué el Señor escogió a Judas? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era su objetivo? Él tenía un propósito. Recuerda, hermano, el Señor no hace nada a la deriva, Él no hace nada como muchas veces nosotros nos levantamos bien y queremos hacer bien a todo el mundo, pero si nos levantamos mal, entonces naguará. El Señor no es así, el Señor siempre es el mismo, Él nunca cambia. Entonces vamos a ver a la luz de su palabra, pero vamos a conocer un poquito a Judas. ¿Quién era Judas? Fíjate bien, Judas tenía un privilegio grande, y Judas, hermano, pertenecía al grupo de los 12 apóstoles que el Señor escogió. El grupo 12, no habían 13, no habían 10, eran 12, y dentro de esos 12 estaba Judas. Imagínate, tremendo privilegio. El privilegio que tenía Judas de poder ver al Señor Jesucristo hacer esos milagros, cosa que tú y yo no lo vimos, pero lo vio Judas. Él estaba ahí. Judas tuvo el privilegio de llevar la palabra de Dios, porque el Señor los mandó a ellos de 2 en 2, y él fue a predicar. ¿Ve? Judas tenía el privilegio de ser el tesorero del grupo de los 12 con el Señor Jesucristo. Imagínate, o sea, todo eso en relación a Judas. Y con todo, mira lo que hizo Judas al final. Judas fue un codicioso. Le gustaba tener cosas. ¿Ve? Y eso lo vemos en Mateo 26. No lo busque, hermano, solamente para darle referencia. El versículo dice, ¿qué me queréis dar si yo los entrego? Hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué me quieres dar? ¿Ve? Va a entregar al Señor Jesucristo, y lo primero que él dice, mire, ¿qué me das? Si yo te lo entrego, ¿qué me das? Codicia. Judas era un ladrón. En Juan capítulo 12, versículo 6, menciona que él era un ladrón, hermano. Lo dice de una manera directa. No lo dice de una manera indirecta, como para que, no, sí, está diciendo aquí que es un ladrón. No, él lo dice directamente, es un ladrón. Y también añade en ese versículo que él sustraía de lo que se echaba en la bolsa. ¿Ves? Si él sustraía, ya te había dicho anteriormente que era un ladrón. ¿Ves? Otra característica de Judas. Judas era un hipócrita. Juan 12, en el mismo capítulo, está hablando y dice ahí la palabra del Señor, ¿por qué no fue vendido este perfume y dado a los pobres? Y cuando nosotros vamos a la porción de la palabra del Señor que habla en relación a este perfume que fue derramado sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, y él dice, oye, ¿por qué lo derramaron si pudo haber sido vendido a un precio alto para que ese dinero pueda ser repartido entre los pobres? ¿Ve? Pero él era un hipócrita, porque él no estaba pendiente de los pobres, él estaba pendiente del dinero que entraba en la bolsa, porque a él le gustaba sustraer de la bolsa. Era un hipócrita. Tuvo remordimientos, ¿sí?
cuando él entrega al Señor Jesucristo, dice Mateo 27, viendo que era condenado, ya lo está viendo al Señor Jesucristo, que lo estaban condenando, dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ok, le dio un remordimiento por lo que había hecho. Y por último, otra característica más de Judas, que cometió suicidio, se mató. Dice la palabra Mateo 27:5, dice, y arrojando las piezas, dice la palabra del Señor, las piezas de plata en el templo, salió y fue, y ¿qué más dice? Se ahorcó, se mató. Ok, las características de Judas. La gran pregunta, ¿era esto, hermano, para el Señor Jesucristo una sorpresa? Todas estas cosas que le pasó a Judas, ¿fue una sorpresa para el Señor Jesucristo? No. ¿Cuánto creemos que el Señor lo sabe todo, hermano? Lo sabe todo de nuestra vida. Mira todas las características de Judas. Aún Judas, estando dentro del grupo con el Señor Jesucristo, tenía conocimiento de la palabra del Señor, de una manera directa, el mismo Señor Jesucristo hablando y él escuchando. Nosotros no tenemos ese privilegio en el sentido de verlo de una manera directa como él la tuvo. Pero él estaba, hermano, dentro de ese grupo, de alguna manera u otra, selecto que el Señor había tenido. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí el día de hoy? Y tenemos conocimiento de la palabra del Señor, pero nos comportamos como Judas. Y eso es lo que quiero el día de hoy que nosotros podamos ver. Porque no es el hecho de venir a la iglesia, hermano, y cantar bonito, y traer estos especiales, y hacer todo lo que yo hago aquí en la iglesia, cuando de repente no soy salvo. Alguien decía por ahí, no es que Judas perdió la salvación. No, Judas no perdió la salvación. Judas nunca fue salvo, hermano. Y lo vamos a leer a la luz de su palabra. Judas nunca fue salvo. Y de las mismas palabras del Señor Jesucristo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Timoteo, no lo dijo Juan, o sea, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y lo que queremos en esta mañana, hermano, recuerda, cada vez que venimos a la iglesia es porque queremos aprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y a la misma vez, hacernos ver en nosotros cómo estamos caminando dentro de los caminos del Señor, dentro de lo que Dios ha trazado para nosotros. ¿Lo estamos haciendo bien? Si es así, hermano, te felicito, sigue así. Pero si no es así, Dios nos da cada día de vida para que nosotros podamos enmendar. Y podamos venir otra vez a sus pies y decirle, Señor, por favor, te pedimos, mi Dios de corazón, te pido de corazón, perdóname y ayúdame a seguir adelante otra vez. ¿Ve? Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas, razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Y te preguntaba, ¿se equivocó el Señor Jesús? ¿Era una sorpresa para él? No, no era una sorpresa, el Señor mismo lo escogió. ¿Se equivocó? ¿Cometió un error el Señor Jesucristo por escogerlo? No, él no cometió ningún error. Hermanos, el Señor Jesucristo nunca cometió un error, nunca se equivocó. Él dice en el libro de Génesis que todo lo que Él hizo dentro de su creación, Él dijo que era bueno en gran manera. Nosotros, de alguna manera, sus hijos, hermanos, todo lo que Él ha creado es bueno en gran manera. El Señor nunca se equivocó. Él sabía a cabalidad lo que estaba haciendo cuando escogió a Judas. Sí, el Señor Jesucristo sabía, hermano. Tenía sus 5 sentidos bien puestos. Él sabía lo que estaba haciendo al momento de escoger a Judas. La pregunta, ¿por qué lo escogió entonces? ¿Por qué lo escogió? Si él sabía todo lo que él iba a hacer y le acabo de dar algunas características de Judas, ¿por qué lo escogió? ¿Cuál fue el motivo, la razón, la circunstancia por la cual el Señor lo escogió? ¿Quería un traidor el Señor dentro del ministerio? ¿Quería un ladrón el Señor que lo representara? Viendo algunas características de Judas. ¿Quién quiere un hombre, hermano, así dentro de su grupo? ¿Usted quisiera así un hombre como Judas dentro de su grupo? Sabiendo que en algún momento lo va a traicionar. Yo creo que ninguno de nosotros queremos a un hombre como él. Y a la misma vez, como te decía, él tenía la tesorería dentro del grupo. Cuando tú vas a colocar a un tesorero, ¿a quién colocas? ¿Sí o no? Alguien de confianza, alguien serio, ¿ve? No colocas a cualquiera, no, sí, mira, tú vas a llevar el dinero. No, pero él tenía responsabilidades serias dentro de lo que era el grupo. Y es una
buena pregunta, hermano, en relación a por qué le escogió el Señor Jesucristo a Judas. Y vamos a ver, a la luz de esta porción que acabamos de leer, la advertencia que Dios nos hace a la luz de su palabra y a la misma vez la seguridad que Él nos da con todo lo que Él hizo con respecto a Judas. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué el Señor Jesucristo escogió a Judas Iscariote, el que lo entregó. Viendo todas estas características de un hombre que no quisiéramos ser ninguno de nosotros, pero que están ahí en las Escrituras, vimos todas sus características, nada buenas, pero con todo el Señor lo escogió. ¿Con qué razón? Te hago la pregunta, ¿por qué te escogió a ti? ¿Por qué te dio la salvación a ti? Él tenía un propósito para con Judas. ¿Cuál es el propósito que tú crees que Dios tiene para tu vida? Yo creo, hermano, que de alguna manera cada uno de nosotros lo sabemos. Porque si estamos leyendo la palabra y somos conocedores de su palabra, nosotros, a la luz de su palabra, podemos ver cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos entonces a ver. Vamos a ver, si me da el tiempo, hermano, no quiero alargarme. Van a ser las 12 del mediodía. Y vamos a empezar con la primera. Tengo 4, no sé si voy a llegar a la cuarta, pero vamos pasito a pasito. Voy con la primera. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo escogió a Judas Iscariote? Número 1, si de repente le gusta anotar, hermano, téngalo ahí. Número 1, por la hipocresía religiosa, y lo vamos a desglosar ahorita, por la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación. Por la hipocresía religiosa y la necesidad de la verdadera salvación. Recuerde, hipocresía, hermano, es alguien que aparenta ser lo que no es. Eso es hipocresía. Y a la luz de la palabra del Señor, ¿cuál fue la razón por la que el Señor Jesucristo escoge a Judas? Y te estoy colocando ahí, 1, por la hipocresía religiosa. Hipocresía religiosa. Estábamos jugando el día que fuimos a las células familiares. El sábado, hace 2 sábados atrás, ¿verdad? Y una de las preguntas que hacía nuestro hermano Yaisin, que salió ahí, la iglesia está llena de hipócritas. Me recuerdo, una de las preguntas que hizo. La iglesia está llena de hipócritas. Hermano, ¿la iglesia está llena de hipócritas? No. Pero de que hay. Sí hay. No te digo que no. Pero eso no quiere decir que todos son hipócritas. No. Pero que también hay hipócritas, sí. ¿Ve? Pero que no todos son hipócritas. Y Judas, hermano, era un hipócrita. Te lo acabo de ver ahorita y lo vamos a analizar ahorita con los versículos. Fue un hipócrita. Porque ¿qué significa un hipócrita? Alguien que aparenta ser lo que no es. ¿Dónde estaba Judas? Caminaba con el Señor Jesucristo. Iba donde Él hacía sus milagros. Llevaba la bolsa, hermano, era el tesorero. ¿Ve? Él se encargaba de dar a los pobres. Era un hipócrita. Porque Él no creía en nada, hermano. Si Él hubiera creído en el Señor Jesucristo, Él hubiera sido salvo. Y ya vamos a ver, pero oye, si Él podía ser salvo y todo lo que se profetizó de Él, ya vamos a ver de eso. Pero fue un hipócrita, porque estaba en un lugar aparentando ser lo que no es. Y hermano, eso también nos debe de alguna manera hablar a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos cómo estamos nosotros delante del Señor. Porque delante de los ojos de ustedes nosotros podemos aparentar algo, pero nunca tú vas a poder aparentar delante de Dios, hermano. Ninguno de nosotros. La razón por la cual el Señor escoge a Judas es para mostrarnos a nosotros esa hipocresía religiosa. Nosotros entramos por esa puerta el día domingo, ahorita a las 10 de la mañana, y hermano, es como que si nosotros nos transformáramos, ¿ve? Y empezamos a hacer y a decir y a comportarnos de la manera que todo lo demás, oye, esto es un hermano en Cristo, ¿ve? Este es mi hermanito en Cristo. Él tiene a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque venimos, hermano, y llegamos aquí por esa puerta y muchas veces lo que hacemos es aparentar lo que no somos.
Y Dios, a la luz de su palabra, nos quiere mostrar de que, hermano, nosotros no debemos vivir una vida de apariencia. Porque la apariencia no te lleva al cielo. No lo llevó al cielo a Judas, hermano. Y por tu apariencia o mi apariencia, Dios no me va a llevar al cielo. Él quiere que nosotros entendamos a la luz de su palabra que yo recibí a Cristo como Salvador personal y que yo debo vivir la vida que a Él le agrada. No la vida que le agrada al pastor, no la vida que le agrada al hermano que está al frente del ministerio. No, es la vida que le agrada al Señor. Veamos el versículo 64. Estamos ahí en el Juan capítulo 6, versículo 64. ¿Lo tienen, mi hermano? Dice, pero hay algunos, está hablando el Señor Jesucristo, no está hablando Juan aquí, está hablando el Señor Jesucristo. Dice, pero hay algunos de vosotros, ¿qué dice? Y Dios sabe, hermano, en esta mañana, quién de nosotros cree y quién de nosotros no cree. ¿Ve? Porque el Señor lo conoce todo. ¿Me entiende? Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, y se da la explicación, dice, porque Jesús sabía desde cuándo, desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, dentro del grupo que él tenía, había quienes no creían, aparte de los 12, había un poco de gente que lo seguía. Y dice la palabra que él sabía quiénes creían en él y quiénes no, aparte que él sabía quién le iba de entregar. Así dice el versículo que acabamos de leer. Vamos a Juan 3:18. Ahí mismo en Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 3:18. Nuevamente el Señor Jesucristo hablando. Dice ahí en su palabra, Juan 3:18, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Por qué? Porque ha creído. ¿En quién? ¿En la Iglesia Bautista de Filadelfia? No. ¿En la denominación? No. Está diciendo el que cree, el que en él cree, hablando del Señor Jesucristo, no es condenado. Punto y coma. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido. No es que probablemente, si yo hago esto, de repente él va a salir de la paila del infierno y se va al cielo. No. Dios dice, ya ha sido. No dice ya será condenado. No. Dice ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído, y te lo explica. Porque no ha creído en la Iglesia Bautista de Filadelfia. No. La denominación. No. Porque no ha creído, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, usted es salvo si usted cree en Dios. ¿Ve? Porque usted pone su confianza en Dios. Usted no es salvo porque usted pone su confianza en la iglesia, hermano. No lo haga. No lo haga. De verdad, de aquí de corazón se lo decimos. Usted no confíe en las cuatro paredes. Usted no confía en el hermano. Usted confía en Dios. El único que le puede dar la salvación es el Señor Jesucristo. Dice que si nosotros creemos en Él, no somos condenados. Pero si yo no creo, ya he sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otra, hermano. Nuestra iglesia aquí predica eso. ¿Ve? No predica de que si tú te mueres hacemos oraciones en el transcurso de para que, oye, salgas del infierno y pases al cielo. Hermano, eso no está aquí en la palabra del Señor. Usted decide. Yo creo que todos aquí hemos decidido por el Señor. Y en esta mañana animamos a quienes nos visitan, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nosotros podamos ser salvos, porque el único que puede dar la salvación es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo escoge a Judas? Porque él, estando dentro de su círculo, conociendo todo cuanto hacía el Señor Jesucristo, todos sus milagros, todas sus palabras, de hecho mandarlos a predicar de dos en dos, y él hacerlo, participar dentro de la tesorería de la iglesia, hermano, de su grupo ahí con el Señor Jesucristo, él solamente era una apariencia. Y él nos quiere enseñar a nosotros, hermano, que nosotros no debemos vivir de apariencias. Ninguno de nosotros. En la última cena, cuando el Señor Jesucristo está ahí con ellos, y Él les dice, uno de vosotros
me va a entregar, ninguno de los apóstoles dijo, ese es Judas. No, ninguno. Tú has leído la palabra del Señor. En ninguna parte dice, ese es Judas. Ninguno lo dice, hermano. Ninguno. ¿Qué dijeron? Soy yo, Señor. Y el otro, soy yo, Señor. Y el otro, soy yo, Señor. Todos se decían, soy yo, Señor. Ninguno de ellos pensó de que Judas era el que lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque su apariencia, todo lo que aparentaba era de tal manera, hermano. Su hipocresía era tal que nadie se daba cuenta. ¿Me entiende el punto? Y hermano, a veces nosotros somos igualitos. Nadie se da cuenta. Somos, hermanos, unos actores geniales. Que si se nos diera un Oscar, hermano, nosotros lo ganaríamos. Porque, hermano, aparentamos de tal manera, pero recuerda, delante del Señor, tú y yo no podemos aparentar. Y Dios lo escoge para que nosotros nos podamos dar cuenta de que si Él estaba dentro de su círculo y nosotros estábamos dentro de lo que nosotros consideramos mi iglesia, estoy siguiendo al Señor, si Judas no fue salvo porque aparentaba una vida, muchas veces, hermanos, nosotros también estamos viviendo una vida de apariencia y de repente no somos salvos. Y Dios nos quiere enseñar a nosotros que yo debo verme cómo estoy llevando mi vida delante del Señor, hermano. Delante de los hermanitos aquí, eso no te lleva al cielo. A ninguno de nosotros, hermano. Por más allegados que estemos al pastor. Por más que nosotros no nos perdamos ningún sábado para ir a evangelizar. Por más que no nos hayamos perdido ninguna clase de escuela dominical. Hermano, eso no te lleva al cielo. Te lleva al cielo, como acabamos de leer en Juan 3, cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Y no eres condenado. De hecho, 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Y hermano, así como Judas, cada uno de nosotros en su momento necesitaba una salvación. Porque estamos condenados a un infierno. Y Dios es el único que nos podía dar esa salvación. Volvemos otra vez al versículo 64, Juan 6. Y voy a estar repitiendo este versículo, hermano, porque yo quiero que usted se grabe en su mente lo que dice el Señor en el versículo 64. Las primeras palabras que dice, pero hay algunos de vosotros, que dice, que no creen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Quién es? Hermano, yo no he venido aquí a ver quién es, quién no es. De verdad. No he venido a eso. Lo único que estoy aquí para decirte, a la luz de la palabra del Señor, cuál era el propósito por el cual el Señor escoge a Judas, porque nos quería mostrar a nosotros que si él vivió de una manera hipócrita, con todo lo que hizo, hermano, pues lo hizo de tal manera que nadie podía imaginar que Judas era el que lo iba a traicionar, el que lo iba a vender, el que se estaba robando. Nadie, hermano, sabía. Nadie. Y nosotros podemos estar haciendo lo mismo aquí, haciendo un poco de cosas. Nadie me ve, nadie sabe, nadie aquello, nadie lo otro, pero el Señor sí lo sabía. Porque lo dice ahí en el versículo 64. Hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cuál es el propósito, hermano, para con nosotros en este día? Que todos creamos en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Entonces, ¿había hipocresía de parte de Judas? Sí, hermano. ¿Lo notaban los demás? No lo notaban. No lo notaban por ningún lado. Ellos veían a Judas, no, este es un hombre intachable. Este hace inclusive más de lo que los demás hacen. Que iban a pensar ellos que Judas era un hipócrita, hermano. Nadie. ¿Ve? ¿Quién va a pensar de alguno de ustedes, de nosotros, de mí, yo de ustedes? Nadie, hermano. Pero solamente Dios lo sabe. Número 2. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo escoge a Judas? Número 2. Porque el Señor es soberano, hermano. Soberano en todo. Él hace siempre su voluntad. ¿Usted lo sabía? Dios siempre va a hacer su voluntad. Y a la misma vez, su palabra, hermano, las Escrituras, es fiable.
Nada en las Escrituras, hermano, contiene errores. ¿Ve? No es que yo creo esta porción, no creo esta porción porque esta porción esa no es de la palabra de Dios, no, hermano. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es fiable, hermano. Y vamos a ver acerca de la soberanía del Señor, su soberanía divina. Hemos leído Juan 6:64, hemos leído vamos a Juan 13, ya no es Juan 3, Juan 13, versículo 18. Vamos a volver a Juan 13. Vamos a ver en todos estos versículos que Dios sabía que Judas lo iba a entregar. Pero me está mostrando el Señor que él fue un hipócrita. Y que el hipócrita necesita una salvación, porque por su hipocresía no va a llegar al cielo. Hagas lo que hagas, ¿ve? No vas a llegar al cielo. Entonces hemos visto eso. Y que la salvación, el único que lo puede dar es el Señor Jesucristo. Número 2, la soberanía divina de nuestro gran Dios. Cuando hablo de la soberanía, hermanos, vamos a ver en relación a el poder que Él tiene, el gobierno que Él tiene y la voluntad que Él tiene en función de este globo terráqueo y las personas que viven dentro de él. La soberanía divina. Vamos a Juan 13, 18. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. No hablo de todos vosotros. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. No hablo de todos vosotros. Yo sé, está hablando el Señor Jesucristo, yo sé, dice el versículo 18, a quienes he elegido. Más, ¿qué dice? Para que se cumpla la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y ahorita vamos a ir a buscarlo donde se encuentra esto. El que come pan conmigo levantó contra mí, ¿qué dice? Su calcañar. Oye, ¿dónde se encuentra esto? Vamos a buscar Salmos 41:9. Salmos, para que usted lo tenga ahí y vea que el Señor Jesucristo se está refiriendo a una profecía en relación a Judas. Salmos 41:9. Salmos 41:9. No vaya a dejar Juan, porque siempre vamos a volver a Juan capítulo 6, y ahorita que lo tenemos en Juan 13. Sí, Salmos 41, versículo 9. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Dice, aún el hombre, está hablando ahí el salmista, de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí, ¿qué cosa? El calcañar. A este versículo se está refiriendo el Señor Jesucristo, aquí en el versículo 18, donde Él le dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Dice ahí en el versículo 18, más, para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Refiriéndose al versículo del Salmos 41:9. Ahora, mira lo que dice el versículo 19, ahí mismo en el capítulo de Juan 13. Versículo 19, desde ahora os lo digo antes que suceda. Dice ahí el versículo, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Imagínate todo lo que está hablando en relación a Judas. Ahí está diciendo en el versículo 18, el que come pan conmigo, ¿recuerda la Santa Cena? La última cena con sus discípulos. El que come pan conmigo, dice ahí el versículo 18, levantó contra mí su calcañar. Y desde ahora os lo digo antes que suceda, antes que venga el momento de su crucifixión, para que cuando suceda, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, creáis que yo soy. ¿Yo soy quién? El Mesías para ellos. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, Dios tiene control de todo en este mundo. A Dios no se le escapa nada, mi hermano. Que Dios sabía, el Señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar, sí sabía que lo iba a entregar. Que le iba a entregar a través de un beso, sí. Que le iban a dar 30 piezas de plata, sí. Él sabía todo. Y aún él veía el trabajo que Judas hacía dentro de su grupo. ¿Ve?
Y aunque a pesar de que los demás no se daban cuenta de que él lo iba a traicionar, de que él iba a traicionar al Señor Jesucristo, de que era una hipocresía lo que él estaba viviendo, el Señor sí lo sabía, porque en su soberanía divina el Señor lo sabe todo. ¿Judas tenía una opción para ser salvo? ¿Habrá tenido Judas una opción para ser salvo, mi hermano? Te hago la pregunta. ¿No estuvo Judas con el Señor Jesucristo dentro de lo que cabe? 3 años, tal vez 3 años o 3 años y medio, indiferentemente del tiempo que tuvo. Pero no caminó con él ese tiempo, hermano. No lo escuchó. Muchos no fueron salvos por la predicación del Señor Jesucristo, incluyendo los más allegados, sus 12 apóstoles. Y podemos decir o deducir de que Judas no tuvo opción. Judas tuvo opción, hermano. ¿Ve? En su soberanía, aunque Dios sabía, porque Él lo sabe todo, de que Él lo iba a entregar, pero Judas tenía la opción de recibirlo a Él como su Salvador, de decir, mira, este es mi Mesías, el único que me puede llevar al cielo es Él. Pero ¿qué pasaba con Judas, hermano? Judas, al igual de que todo israelita, los israelitas, hermano, pensaban que el Señor Jesucristo iba a venir como un Simón Bolívar. Usted sabe la historia de Simón Bolívar, nuestro libertador, ¿sí o no? Que iba a venir en un caballo blanco, que iba a venir con un ejército, que iba a ser un cuarto bate y que iba a sacarlos de la esclavitud de los romanos. Eso es lo que Judas tenía en su mente. ¿Ve? Él creía, no, Él es el que nos va a sacar de toda esta miseria en la que nosotros vivimos. Y se vivió, hermano, pensando en eso en el transcurso de los años, que se la pasó con el Señor Jesucristo. Cuando Él cae en cuenta y dice, no, esto no va a suceder así. Cuando Él cae en cuenta, cuando el Señor Jesucristo empieza a decir que iba a morir. ¿Ve? Cuando Él dice, hey, pero ¿por qué va a morir? Si Él es nuestro Salvador, el que nos va a sacar de toda esta miseria, de esta esclavitud con los romanos, ¿cómo es que va a morir? Y el Señor lo dijo repetidas veces que Él iba a morir. Ahí es donde Él cae en cuenta y dice, no, Naguara, no, si Él se muere, ¿qué hago yo? Yo que el Señor Jesucristo se ponía a reinar, estando Él vivo, sin morir, en su reino, de repente yo iba a ser un ministro de algo aquí. Un ministro de economía, un ministro de tal cosa, quería ser alguien importante. Pero al ver y enterarse que el mismo Señor Jesucristo les decía, yo voy a morir, yo voy a morir, yo voy a morir, Él dice, no, yo tengo que hacer algo. Y ahí es donde su mente empieza. Pero le digo, hermano, tuvo oportunidad de Él para ser salvo, si tuvo todas las oportunidades del mundo para ser salvo. Yo hago la pregunta a usted. Usted tiene la oportunidad un día más. Hermano, todos por estar vivos el día de hoy tenemos la oportunidad un día más. Un día más para ser salvo. Un día más para encarrilarme otra vez dentro del camino que el Señor ha establecido para mi vida. No solamente para el no creyente, es para el creyente también. ¿Ve? Es para ambos. Porque Dios sabe nuestro estilo de vida. Dios conoce nuestro caminar diario. A Él no se le escapa nada. Él es soberano. Él es conocedor de todo. Y Él sabía que Judas tenía la posibilidad de ser salvo. El Señor no lo tenía a un lado, hermano. Él lo trató a él igualito que a todos. Él porque, no, este me va a entregar, entonces lo tenía a un lado. No, mi hermano, Él lo trató igualito que a Pedro, que a Juan, que a Felipe, que cualquiera de los otros apóstoles. Los trató igual. ¿Ve? Porque Él quería que Él pueda ser salvo. Tenía la oportunidad de hacerlo. Pero recuerda, hermano, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué cosa? Libre albedrío. La capacidad de elegir. Nadie elige por ti. Judas no era un robot, hermano. ¿Me entiende? No era un robot. No era un robot. Él tuvo todas sus oportunidades en el transcurso de esos 3 años. Pero él no lo quiso. No lo quiso. Porque él tenía codicia. ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio?
tenía codicia en su corazón, codiciaba todo lo que él quería, lo quería tener. Era un ladrón. ¿Ve? Un ladrón, era un hipócrita. Cosas que lo caracterizaban a él. Y no había dejado de hacer eso, hermano. En los 3 años, menos o más, él, hermano, fingió delante del grupo del Señor. Y en su soberanía, nuestro Dios lo sabe todo. Estamos viendo a la luz de la Escritura, aún con nada más hemos tomado un versículo de Salmos 41:9, donde Dios está agarrando ese versículo del Antiguo Testamento y dice, mira, el que comía conmigo, el que le agarraba de ese plato, tenía que venderme. Levantaba contra mí su calcañar. Y hermano, cuidado con la hipocresía religiosa, es la advertencia que Dios nos da a través de esta enseñanza con Judas Iscariote. Pero también hay que ver, hermano, la seguridad de que nada está fuera de la voluntad del Señor. Dios sabe exactamente todo lo que pasa y lo que pasará. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Número 3. Hemos visto la hipocresía de Judas, participando dentro del grupo de los 12 y a la misma vez analizando nuestras vidas en relación a la hipocresía que yo pudiera tener y que solamente el Señor sabe, y yo sé, ¿ve? Pero que solamente el Señor sabe, porque a los ojos de mis hermanos nadie sabe, lo mismo que hacía Judas, y que el Señor es el único que puede dar la salvación, como también se le estaba ofreciendo a Judas. Hemos visto 2, Dios es soberano, siempre va a hacer su voluntad. Él tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Y se va a las Escrituras y le dice, mire, este que mete la mano en el plato conmigo, es el que va a levantar su calcañar para conmigo. Él lo sabía. Tercero, hermano, la responsabilidad personal. La responsabilidad personal y la tragedia del pecado. La responsabilidad personal y la tragedia del pecado. Volvamos otra vez a Juan. ¿Se acuerdan? Le dije desde el inicio. ¿Cuál es la idea de que entendamos el versículo 64 y que leamos solamente el versículo 64? Ahorita vamos a leer los otros versículos. Dice, pero hay algunos de vosotros, ¿qué dice? Que no creen. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Si eso nos dijera el Señor Jesucristo a todos los que estamos el día de hoy aquí, y Él dijera, pero hay algunos de vosotros que no creen. Si el Señor dijera el día de hoy, uno de vosotros me va a entregar, haríamos como todos los apóstoles, los 12 que estaban ahí. No dijeron, ese es Judas. Judas es el que lo va a entregar. No, todos dijeron, yo soy Señor, yo soy Señor, yo soy Señor. Y te aseguro que todos diríamos aquí, yo soy Señor, escudándonos. La responsabilidad entonces que tenemos ante nuestros pecados, hermano. Hay una responsabilidad. ¿Usted es responsable? Todos somos responsables por las cosas que nosotros hacemos. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Judas era responsable de lo que hizo. Como le dije al inicio, no era un robot. Nadie lo obligó a hacer lo que él hizo. Nadie lo obligó. Juan 12:6, ahí mismo en el libro de Juan, no hemos salido de Juan, a excepción de los Salmos. Juan 12, versículo 6, y vamos a ver algunas responsabilidades, como le estoy colocando aquí, la responsabilidad personal de cada quien, de sus actos. Juan 12:6, ¿de qué era responsable Judas? Juan 12:6.
¿Ya lo tiene? El trasfondo es de que ungen al Señor con este perfume, un perfume muy carísimo, ¿ok? Lo habían derramado sobre el cuerpo del Señor. Pero mira lo que dice el versículo 6, Juan 12:6. Pero dijo esto, vamos al 5 para poderlo entender. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. Ahí lo está diciendo de una manera directa. Te lo dije hace rato, dando sus características. Sino porque era ladrón. Y teniendo, empieza a desglosar un poquito más para que nosotros lo podamos entender. Versículo 6. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 4. Hemos leído el 5 y el 6. Miren lo que dice el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién era? Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Qué más dice? El que le iba a entregar. Para que no te caiga, no tengas dudas. Él es el que dijo todo lo que dijo en los versículos 5 y versículo 6. La responsabilidad que tenemos, hermanos, como personas, en relación a nuestros actos. ¿Cuál es la responsabilidad aquí de Judas? Uno, un ladrón. ¿Ve? Y hay una responsabilidad, hermano, de parte nuestra siempre delante del Señor en relación a lo que hacemos. Una cosa es lo que hacemos dentro de la iglesia, cada domingo, cada vez que se abren las puertas de esta iglesia. Otra cosa es la responsabilidad que hacemos afuera. ¿Ve? En el trabajo. En el trabajo. El pastor no llega a su trabajo a ver cómo estás. ¿Cómo te estás comportando? ¿Estás dando un buen testimonio? Dios no llega al colegio de los muchachos. Lo que diga, el pastor no llega al colegio de los muchachos a ver, ¿qué dicen de ti? Voy a ir a hablar con el director o la directora a ver qué dicen de ti. No va a la universidad a ver qué estás haciendo. No, mi hermano. Pero Dios está en todos lados. Y nos está mirando. Y nosotros somos responsables por las cosas que nosotros hacemos delante de Dios. Judas era responsable por lo que estaba haciendo. Y la palabra de Dios da directamente, para que no caiga duda a nosotros, o que lo está diciendo de una manera indirecta. No, hermano, te lo está diciendo de una manera directa. Está diciendo en el versículo 6 que él era ladrón. Y se lo dice así de buenas a primeras. Tú eres un ratero. ¿Ah? ¿Qué más se le dice? Un choro. Tú eres un choro. Así se lo está diciendo, para que nosotros podamos entender mejor. Tú eres un ladrón, le está diciendo de Judas. Un ladrón, está diciendo en el versículo 6. Porque teniendo la bolsa, y lo explica, teniendo la bolsa, él es el que sustraía de lo que se echaba en esa bolsa. No es que posiblemente era un ladrón. No. Ahora el detalle es, aquí está la explicación. Pero los discípulos se daban cuenta que él era un ladrón. No, los discípulos nunca se dieron cuenta que él era un ladrón. Nunca se dieron cuenta de lo que él hacía. Pero lo que él hacía, él iba a rendir cuentas delante de Dios algún día. Te hago la pregunta, ¿alguien obligaba a Judas a robar? El Señor Jesucristo le decía, mira, ya es hora que robes. No, en ningún momento le dijo, mira, roba. Lo empujó a robar. Los otros discípulos, mira, Judas, para que se cumplan las escrituras, roba. No. Pero la escritura dice que él era un ladrón. Y por eso él tenía que pagar. Es la responsabilidad, hermano, personal que tenemos cada uno de nosotros. Aquí viendo una característica de Judas. Pero ¿cuál es nuestra característica, hermano? Si alguien pudiera hurgar en tu vida, ¿cuál es la tuya? Olvídate de los demás, no mires a los demás. Aquí estamos hablando de alguien específico, de los 12, una sola persona. Si tú te pudieras ver a ti mismo, hermano, a ti, olvídate de los demás.
porque tú viste al hermanito, porque tú viste al hermanito, olvídate de los demás. ¿Cuál es la responsabilidad tuya? Porque para eso somos expertos, de acusar a los demás. ¿Ve? Y no nos vemos a nosotros mismos. La responsabilidad que tenemos delante de Dios, que de repente es mucho más de lo que ese hermanito viste haciendo algo. Pero nos excusamos, porque él está haciendo, yo no. Mi hermano, de repente no estás haciendo eso, pero estás haciendo otras cosas que están mal delante del Señor. Pero como nadie te ve, entonces me excuso delante del Señor. Pero tengo una responsabilidad personal, mi hermano. Tengo una responsabilidad personal. Y amigo, que me escuchas el día de hoy, que lo estás visitando, todos tenemos una responsabilidad delante del Señor. Algún día vamos a estar delante de Él cara a cara. ¿Qué le vamos a decir? No, es que yo iba a la iglesia bautista Filadelfia, por lo tanto me gano el cielo. No, hermano, tú no vas al cielo porque vienes a la iglesia bautista Filadelfia. Es que yo no me perdí ningún domingo, yo no me perdí ningún sábado. Yo no dejé mal al ministerio en el que yo estaba involucrado. Yo hice todo, Señor. Yo dice, no, yo por eso no te voy a dejar entrar al cielo. O como decía el otro versículo que nos dice, no, es que yo en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice sanidades. ¿Qué le dice el Señor? Nunca te conocí. Y todavía le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínate eso diciendo el Señor de nosotros, porque vivimos una vida de hipocresía, hermano, y pensando que soy salvo cuando de repente no soy nada salvo. ¿Me entiende la cuestión? Recuerda, Judas, todo el mundo lo veía, wow, un hombre intrachable, un hombre, aguara, ¿qué va a ser esto que nosotros vemos aquí a la luz de la Escritura y sabemos de él? Ninguno de los apóstoles que estaban alrededor de él, ninguno se daba cuenta, hermano. Pero cada cosa que él hacía es una responsabilidad delante del Señor que él la tenía que pagar. Un ladrón traicionó al Señor Jesús. ¿Por cuántas piezas lo traicionó? Por 30 piezas de plata. Lo traicionó. ¿Quién es un traicionero? Yo sé que se te viene a tu mente un poco de cosas, ¿verdad? ¿Ve? Alguien que está contigo, se ríe contigo, hace la cosa contigo, pero en un momento te mete la puñalada por la espalda. ¿Te ha pasado, hermano? A mí me ha pasado 1001 veces. No solo en el trabajo secular, aquí en la iglesia también. En la iglesia tú no estás exento de eso, mi hermano. Somos seres humanos. ¿Ve? Y nadie está exento de. Nadie, hermano. De que te metan una puñalada por la espalda. Nadie está exento de eso. Por eso que nosotros debemos siempre tener cuidado en relación a cómo camino dentro de los caminos del Señor. Porque tú no sabes al final quién es el que va a traicionar. ¿Sabes, hermano, que Judas Iscariote, se me fue la idea ahorita de mi cabeza, tenía la palabra y ya se me fue, voy a tratar de recordar ahorita. Judas, hermano, es un apóstata. ¿Quién es un apóstata? Alguien que conoce las Escrituras, para arriba y para abajo, de tapa a tapa, la conoce, la vive, dentro de todo lo que es el ámbito religioso, lo vive, hermano, pero en un buen momento, yo ya no creo en esto. Yo ya no soy cristiano. Yo ya no creo en Jesús. La gran pregunta, ¿fue salvo? No, él nunca fue salvo. El que es apóstata nunca fue salvo. Nunca creyó en el Señor Jesucristo. Por eso que Judas es un apóstata, hermano. Porque estuvo pegado con el Señor Jesucristo estos 3 años y nunca fue salvo. Vivió todo lo que tenía que vivir dentro del ámbito de donde estaba el Señor Jesucristo, pero él no creía en nada de lo que hacía el Señor Jesucristo. Simple y llanamente estaba ahí porque era codicioso, porque era ladrón, porque tenía todo a su mano para poder robar. Y lo hacía de tal manera que nadie se daba cuenta. Nadie. Él era tremendo.
un apóstata. Pero hermano, nadie se va a librar de nosotros de la responsabilidad personal en relación a las cosas que nosotros hacemos dentro del camino que Dios ha establecido para nosotros dentro del cristianismo. La vida religiosa, hermano, la vida en Cristo, ¿es una vida color de rosas? No, mi hermano. Usted, el momento que recibió a Cristo, le aseguro que usted es de las personas que dicen, no, empecé a tener más problemas. Y me dijeron que si yo recibía a Cristo, entonces, oye, mis problemas iban a acabar, y qué mentirosos son, porque ahora tengo más. Y hermano, ese es el cristianismo. Una vida, hermano, donde tienes que ir paso a paso, de sacrificio en sacrificio, porque Dios te quiere perfeccionar, y Él sabe, hermano, la vida que nosotros tenemos que dejar, los vicios que tenemos, con los que nosotros venimos al Señor Jesucristo. ¿Y cómo te cuesta? ¿Cómo te ha costado dejarlos? Porque ya tienes el conocimiento de la palabra del Señor y te dices, oye, lo que estoy haciendo está mal, entonces lo voy a dejar, y lo dejas. Porque el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en cada uno de nosotros, y llegamos a un momento en que sí, voy a dejar esto. Esto no le agrada para nada al Señor. Y es sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, hermano. ¿Ve? ¿Te cuesta? Sí, te cuesta. La vida cristiana no es nada fácil, hermano. Pero ¿sabes cuál es lo diferente en relación al mundo? Es que el Señor Jesucristo siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a dejar. Nunca. No importa las circunstancias que puedas tú estar pasando, el Señor nunca te va a dejar. Aunque pareciera que sí, porque oye, Señor, no veo tu poder, no veo que estás conmigo. Hermano, siempre Él va a estar ahí. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo, hermano. Porque tú eres su hijo. Tú nada más siendo papá y mamá, y tu hijo pasa por una circunstancia, no mueves cielo y tierra para poder ayudar a tu hijo. Lo mismo hace el Señor, hermano. Lo mismo hace el Señor. ¿Ve? El hijo, en la situación que se puede encontrar, tu hijo, él está pensando, mi mamá va a venir por ahí, mi papá va a venir por ahí, porque ellos, hermano, están confiando en que tú vas a hacer algo por ser padres. Lo mismo hace el Señor Jesucristo, porque tú eres su hijo. ¿Me entiendes? No es que Él va a consentir tu pecado, no, hermano. No, Él no es un consentidor, como muchos de nosotros somos. Consentimos lo que hace nuestro hijo, y va creciendo, y después, ay, papá, ¿por qué mi hijo es así? Tú lo consentiste. Pero Dios no consiente nada, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos delante del Señor. ¿Qué trae eso como consecuencia? Siempre hay una consecuencia por el pecado que nosotros cometemos. ¿Cuál fue la consecuencia de Judas? Se ahorcó, se mató, se suicidó, no aguantó. ¿Ve? No aguantó. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí aguantando, hermano? Y aguante, y aguante, y aguante, y aguante. Y en un momento, no, yo no voy más a la iglesia, ya no, ¿para qué más? Los caminos del Señor cada vez es más difícil. Ay, dejas todo. No, mi hermano, no lo haga. No lo haga. No se ahorque. No haga como Judas. No busque la solución así, rapidita. No lo haga. Entonces hay una responsabilidad personal de parte de cada uno de nosotros. Y vemos que Judas tenía que pagar por las veces que él había robado la bolsa que tenía el grupo del Señor Jesucristo con sus 12 en la parte de tesorería. ¿Cuánto robó? No sabemos. Pero al menos aquí en el versículo que acabamos de leer hace mención de que él robó, de que era un ladrón. Para que a mí me digan ladrón, ¿cuántas veces tengo que robar? Una sola. ¿Ve? Para que me digan mentiroso, ¿cuántas veces tengo que mentir? Una sola. Ya soy un mentiroso. Y Judas no quedaba exento de eso, como ninguno de nosotros, hermano. Se ahorcó, se mató. ¿A dónde está ahorita él? ¿En el cielo con el Señor? Su pecado lo condenó. Por último, hermano, llegué a la última. Pensé que no iba a llegar. La cuarta. ¿Cuál es la seguridad que tenemos como creyentes? ¿Por qué escogió el Señor Jesucristo a Judas, sabiendo que él lo iba a entregar?
para enseñarnos la hipocresía que muchas veces nosotros podemos representar delante de lo que nosotros llamamos y es nuestra iglesia, ¿ve? Unos con otros. Entender que la única salvación viene del Señor Jesucristo. Entender que Dios tiene control de todo, a Él no se le escapó nada. No es que, Él no sabía, no, Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero le dio oportunidad, sí le dio la oportunidad, como nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Saber que su palabra es confiable. El mismo Señor fue al Antiguo Testamento, a los Salmos, hablando de Judas. ¿Por qué lo escogió? Porque nos está enseñando de que hay una responsabilidad parte nuestra. No, Dios no nos pasa todo por debajo de la mesa, hermano. Nada nos pasa por debajo de la mesa. Y como le decía hace un momento, a veces nosotros tendemos a tolerar. Dios no tolera, hermano. En su infinita misericordia te da un día más. Y otro día más. Y otro día más. Para que tú le puedas pedir perdón por tus pecados. Y puedas otra vez ir dentro de ese rumbo que Él ha establecido para ti. Es su misericordia, hermano. Vamos con el último, la seguridad del creyente. Volvamos otra vez a Juan 6. ¿Ya se aprendió el versículo? Hemos leído el 64 varias veces. ¿Sabe qué dice? Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros, ¿qué dice? Que no cree. Ahora vayamos al versículo 67, ahí mismo, el mismo capítulo, en la misma porción. Versículo 67 al 69. Mira lo que dice el 67. Vamos a leerlo de antes para poderlo entender. Hemos leído el 64, vamos al 65. Dice, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿por quién? Del Padre. 66. Desde entonces tenían muchos discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con el Señor Jesucristo. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus más allegados, a los que Él escogió, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí aparece el apóstol, ¿quién? Pedro. Y aquí el contraste entre Judas y Pedro. Mira lo que dice Pedro en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Le hace la pregunta, ¿a quién iremos, Señor? ¿Tú tienes palabras de qué? De vida eterna. ¿Qué más dice el siguiente versículo? Y nosotros, está incluyendo a los otros que estaban con Él, y nosotros hemos creído y conocemos que ¿tú quién eres? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el gran contraste entre Pedro y Judas. Judas, en ningún momento, hermano, de la Escritura que tú leas los 4 evangelios o los otros libros del Nuevo Testamento, nunca se dice nada de lo que él dijo con respecto al Señor Jesucristo. Más bien Pedro, acabamos de leer aquí, que él dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no es la única aseveración que hace Pedro, no es la única, hay otras más que él hace, pero aquí estamos viendo que él está diciendo, estamos en el capítulo 6 del libro de Juan, donde le está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 2 personajes, 2 discípulos dentro del grupo de los 12, Judas, Pedro. Judas traiciona al Señor Jesucristo, se ahorca. Pedro lo niega al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3. Aún a pesar de que vemos aquí a Pedro diciendo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero con todo Él lo niega ya en las últimas horas del Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, a tal punto que Él empieza a maldecir, hermano. Porque ya estaba que, oye, mire, entonces esta gente sí me fastidia. ¿Se lo dijeron la primera vez? No, yo no lo conozco. La lanzaron la segunda, mire, tú también eres uno del grupo. Y ya empezó a decir, pero en la tercera se hartó y empezó a maldecir. Pero la Escritura también dice que en el momento que él hace esto, ve a los ojos al Señor Jesucristo, cosa que también lo hace Judas.
cuando va a entregar a Cristo, le va a dar el beso, lo tiene que ver frente a frente, hermano. ¿Tú has dado algún beso a tu mamá, a tu papá? Lo miras. Judas hizo lo mismo. Pedro también miró al Señor Jesucristo en el momento, en la tercera vez que lo estaba negando. Y Pedro dice que lloró amargamente. Pero Pedro no fue a ahorcarse. Judas sí lo hizo. Entonces aquí Pedro está diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tipo de creyente nosotros somos, mi hermano? ¿Qué seguridad tenemos como nosotros como creyentes? Vemos dos personajes aquí casi al final del libro, de esta porción. A un Judas, a un Pedro. Tú eres aquel que está proclamando, no necesariamente porque estoy tocando una puerta, pero eres quien está proclamando de que Cristo es el Hijo del Dios viviente con tu vida. Recuerda, todo no es iglesia aquí, hermano. Tú solamente estás aquí desde las 10 de la mañana un domingo y te vas a la 1:30, 2 de la tarde a lo mucho. Y lo que resta del domingo, y todo el lunes que no vienes, y el martes que de repente no te acercas a ninguna célula, y el miércoles que no estás en ningún lado con respecto a la iglesia, y vienes el jueves y de repente vienes el jueves, y el viernes que no estás en nada, y el sábado tampoco vienes a evangelizar, y de repente esporádicamente vienes, y después vienes el domingo. Mi hermano, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Está tu vida bien? Si es así, te felicito, hermano. Échale ganas, sigue adelante, dentro de lo que Dios ha establecido para tu vida. Y tú crees que así está bien, mi hermano. Pero si tú crees que está mal, Dios nos da un día más para nosotros darnos cuenta en qué estamos mal. Porque Dios no va a pasar nada mío por debajo de la mesa y no va a pasar nada tuyo por debajo de la mesa. No se lo pasó a Judas, hermano. No nos va a pasar a ninguno de nosotros. Escríbelo, no lo va a pasar. ¿Ve? Porque somos sus hijos. Y Él dice que Él disciplina al hijo al que ama. Y no solamente se queda ahí, Él dice que lo azota, hermano. Y veíamos creo esos versículos en el martes pasado, en la célula. Lo azota. Y yo le decía a la célula allá en el Junquito, ¿cómo lo azotaron al Señor Jesucristo? ¿Nada más le daban así? No, hermano. Con lo que lo castigaban, con lo que lo azotaban al Señor Jesucristo, tenía tres cosas. Tenía tres dientes o pedazos de huesos afilados, de tal manera que cuando le caía eso en cualquier parte del cuerpo del Señor Jesucristo, el romano que lo estaba azotando, una vez que eso encajaba ahí, en la carne, lo que él hacía era alarlo con toda su fuerza. Y toda esa carne salía y la sangre, hermano. Y Dios dice que Él azota a todo el que viene a Él y Él tiene como su hijo. ¿Nosotros queremos llegar hasta ese punto? ¿Queremos llegar como Judas? ¿Cuál es el punto por el cual entonces el Señor escogió a Judas? Es para hacernos ver en nuestras vidas un ejemplo, hermano, de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida delante de Él. Hay una seguridad de que somos sus hijos y hemos recibido a Cristo como su Salvador. Leíamos hace un momento en Juan 3:18. Todo el que cree no es condenado. Pero el que no cree ¿en quién? En el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el que no cree en Él, ya ha sido condenado. Y en esta mañana, hermano, y amigo que nos visitas, el único que te puede dar la salvación es el Señor Jesucristo. No hay nadie más que te pueda salvar. No te salva el dinero que tú tienes. No te salva las buenas obras que tú haces. No te salva el ser el buen y mejor padre o madre dentro de tu hogar. No te salva el ser el mejor vecino del lugar donde tú vives. No te salva ser el buen trabajador en la empresa donde tú te desenvuelves. Lo que te salva es creer en el nombre del Hijo de Dios.
y creerlo de tal manera que tu confianza lo estás depositando en Él y considerar que el único que te puede dar la salvación de una condenación que ya tenemos, porque Dios dice que el que no cree ya ha sido condenado, y el único que te puede salvar de esa condenación es el Señor Jesucristo. Entonces, lo que enseña nuestra Iglesia Bautista de Filadelfia es que la denominación no te salva, la religión no te salva, lo que tú hagas en tus fuerzas, en tus capacidades, no te salva. Pero una vez que vienes a los caminos del Señor Jesucristo, igual, cada uno de nosotros somos responsables por lo que nosotros hacemos. No porque ya soy un hijo de Dios, entonces Él me va a pasar. No, mi hermano. No. ¿Ve? Como padre para con un hijo, Él va a buscar la manera de volverte otra vez. Hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y va a buscar la manera de encaminarte. Igual hace el Señor Jesucristo con tu vida y con cada uno de nosotros. El detalle es, ¿voy a reaccionar como Judas y seguir aparentando una vida que no puedo aparentarla delante del Señor? ¿O voy a vivir una vida que le agrada al Señor? Ese fue el punto por el cual Dios, el Señor Jesucristo, escoge a Judas Iscariote, para que nosotros podamos tener en cuenta cada una de estas cosas. Y el Señor, que de alguna manera siempre va a hablar a nuestras vidas a través de cada uno de los mensajes que escuchamos aquí en su iglesia, y es para que nosotros podamos siempre encarrilarnos dentro del camino que Él ha establecido. Todos aquí tenemos al menos un don. Recuerda, algún día estaremos delante del Señor y Él va a preguntar, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con la capacidad que te di? Somos responsables, hermano, de lo que hacemos, de lo que Él nos ha dado. ¿Ve? Mientras estamos aquí, de repente, como no pasa nada, estoy chévere. Pero un día delante del Señor, me alejaré de Él avergonzado, de que Él me dio tantas cosas por hacer y yo no hice nada. Y pensaba que la vida cristiana solamente era recibir a Cristo y quedarme en mi casa. No, mi hermano. Así no es la vida cristiana. Y nosotros te animamos, hermano. Si no tienes a Cristo en tu corazón, pídele a Dios que Él pueda perdonar tu vida, tus pecados, y te pueda dar la salvación que solamente Él ofrece. Porque si no, voy a seguir viviendo mi vida como un Judas. Delante del mundo, yo no soy mala gente. Yo soy bueno. Por lo tanto, Dios tendrá un pedacito del cielo para mí. Dios no trabaja así. ¿Ve? Dios no trabaja así. Y Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, porque Él nos quiere dar la salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos. ¿Por qué escogió Jesús a Judas? Que podamos nosotros en esta mañana, no esta tarde ya, son casi la 1, 5 para la 1 de la tarde. ¿Cómo estamos delante del Señor? No es el propósito de nosotros como iglesia obligarlo a que usted reciba a Cristo, obligarlo a que usted viva una vida de apariencia. No, mi hermano. No es esa nuestra responsabilidad. La responsabilidad nuestra es predicarte la palabra de Dios de tal manera que tú puedas, a la luz de las Escrituras, darte cuenta que el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. No vivamos de apariencia. No pensemos que me tengo el cielo ganado porque hago tal o cual cosa, o porque doy a los pobres. No pienses eso. Tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. El único que te puede dar la salvación y liberar de esa condenación de ir a un infierno es Él. Pero tienes que aceptarlo como Salvador. Judas caminó con Él 3 años, día y noche, día y noche, día y noche. Tal vez nosotros no caminamos con el Señor Jesucristo día y noche. Aunque tenemos su palabra, muchas veces solamente la leemos los domingos. O cuando nosotros consideremos
porque ya a veces ni siquiera Biblia traemos a la iglesia. Y pensamos que estamos bien delante del Señor. ¿Cómo te está viendo el Señor? ¿O cómo crees tú que te ve el Señor? Mi hermano, Dios nos da una oportunidad más. Y amigo que nos está visitando el día de hoy, Dios le da una oportunidad más. No sabemos qué va a pasar ahora más tarde, no sabemos qué va a pasar mañana. Si nos sucede algo por X, Y, Z, y despertamos y nos damos cuenta que no estamos en esta tierra, ¿a dónde vamos a despertar? ¿Será que despierte con el Señor allá arriba? ¿O será que me dé cuenta que me fui a un infierno y ya nadie me va a poder sacar de ahí? Y Dios quiere, mi hermano, mi amigo que nos visitas en esta mañana. Dios quiere darte salvación. Dios te la extiende. No hay otra manera. No digas, es que un domingo más, un mes más, porque quiero ponerme a cuenta con mis cosas. No, hermano, no hagas eso. Dios no quiere que tú te pongas a cuenta con tus cosas primero para venir a Él. Dios quiere que tú vengas a Él tal como estás y le pidas perdón, y Él te va a perdonar, porque Él sabe cómo estamos delante de Él. Y mi hermano en Cristo, si en algo le hemos fallado al Señor, lo único que tenemos que pedirle es perdón por todo lo que le hemos fallado. Pero lo bueno es que Dios está ahí dispuesto a escuchar nuestra oración. Él no se va a hacer a un lado, Él está dispuesto ahí a escucharte. Pero Él no va a hacer nada si tú no le pides perdón. No va a hacer nada. Él quiere que tú le pidas perdón de una manera sincera, con esa disposición tuya, de ya no hacerlo otra vez. Porque si lo hago otra vez, ¿cómo irá a reaccionar el Señor? ¿Tendrá misericordia de mí una vez más? ¿Me dará un espacio-tiempo otra vez? Recuerda, el Señor está en control de todo. Y a Él no se le escapa nada. Y gracias, porque al menos en su infinita voluntad, en su infinita misericordia, nos permitió estar aquí en su casa un domingo más. ¿Qué vamos a hacer con Él? Amigo que nos visitas, ¿voy a despreciar el nombre del Señor y su salvación? Hermano en Cristo, ¿voy a dejar pasar por alto otra vez la oportunidad que me da el Señor de poder entrarme dentro de sus caminos otra vez? ¿Qué voy a hacer? Solamente está en tus manos. Dios no te obliga a nada. Él nunca va a obligarte a nada. Siempre en su misericordia te da un día más, un día más, un día más. ¿Qué vas a hacer? Amigo que nos visitas, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Si quieres puedes levantar tu mano, alguien puede hablar contigo en esta mañana, en esta tarde ya. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿O quiero seguir siendo como vivía Judas, alguien de apariencia? No pases por alto esta oportunidad que Dios te ofrece. ¿Alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador? Le damos unos segundos. Es el Señor obrando en tu corazón. No lo hagas como porque te estoy obligando, porque te estoy diciendo, no lo hagas. Hazlo porque está en tu corazón hacerlo. No lo hagas por la familia que está al lado tuyo. No lo hagas por el amigo que te está mirando. Hazlo porque el Señor así lo quiere. Él te quiere perdonar. Él te quiere dar la salvación. Alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador. Hermano, pídale perdón al Señor. Que el Señor siempre va a estar dispuesto a escuchar nuestros ruegos, nuestras oraciones. Porque solamente tú y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. No hay aquí un televisor donde se pueda ver la película de tu vida. Tampoco queremos que eso suceda. Pero Dios sí sabe cómo tú estás caminando día a día. Solamente Él lo sabe y tú lo sabes. Y si en algo le has fallado, pídele, Señor, perdóname mis pecados. Límpiame. El único que lo puede hacer eres tú. Recuerda, el único abogado es el Señor Jesucristo. No hay otro, hermano.
no hay otro. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias porque a través de ella nos confrontas, nos haces ver cómo estamos delante de ti. Pensamos muchas veces que estamos bien, caminando bien, porque todo nos va bien, porque nadie nos dice nada. Y pensamos y concluimos de que nos está yendo bien. Pero también a la misma vez nos damos cuenta que estamos mal. En apariencia, porque nadie me dice que estoy mal, pienso que estoy bien, pero yo me estoy dando cuenta delante, muy internamente, que estoy mal delante de ti. Y gracias, Señor, porque me confrontas, porque me haces ver la falta en la que estamos metidos delante de ti. Y, Señor, es responsabilidad nuestra. No lo va a pagar mi mamá, mi papá, mi familiar, lo voy a pagar yo. Voy a tener mis consecuencias. Y te ruego, mi Dios, perdóname, límpiame, pero que no solamente sean palabras que se lleve el viento, que pueda ser sincero delante de ti. Y tenemos visitantes el día de hoy, Señor. Tú sabes su corazón. Tú sabes, Señor, esa lucha interna que ellos han tenido el día de hoy, por cómo están viviendo delante de ti. Y la oportunidad que le das un domingo más, un día más, de extenderles la salvación. Y te ruego, mi Dios, dales una oportunidad más. Si hoy la desecharon, dales una oportunidad más. Pero siempre está dentro de tu voluntad. Gracias por esta iglesia que abre sus puertas para que tu palabra sea expuesta. Gracias, mi Dios, porque el propósito de esta iglesia es que podamos ser edificados en el conocimiento de tu palabra. Y gracias, Dios, porque nos das la oportunidad al venir aquí a tu iglesia, dentro de estas 4 paredes, para venir a adorarte y a exaltarte. Bendice a todas las familias representadas aquí en esta tarde. Bendice, Señor, a todos mis hermanos. Bendice, Señor, los ministerios en los que ellos están involucrados, trabajando. Bendice sus trabajos seculares. Bendice sus familias. Bendice a mis hermanos que están enfermos. Tú sabes, mi Dios, sus situaciones, las peripecias que pasan, las dificultades por su enfermedad. Seas tú proveyendo, Padre. Seas tú obrando en sus vidas. Seas tú dándoles esa sanidad, pero siempre en tu infinita voluntad. Obra, mi Dios, en sus vidas. Bendice a nuestros pastores. Gracias porque a través de ellos nos edificas. Úsalos grandemente. A donde están el día de hoy, echándole ganas, predicando tu palabra. Síguelos usando. Y síguenos usando a quienes de alguna manera somos de apoyo a nuestro pastor. Que podamos hacer todo para la honra y la gloria tuya. No al ojo del pastor, sino delante de tus ojos. Que podamos siempre dar nuestro mejor. Porque tú nos estás viendo, Padre. Bendícenos en lo que resta este día. Y así como nos trajiste con bien, llévanos también con bien a nuestros hogares. Y gracias por la bendición que has derramado sobre nuestras vidas el día de hoy. La honra y la gloria sea para ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Adelante, muchachos.